Fíjense que ya les había anticipado algunas cosas, pero lo analizamos bien de nuevo hoy. Es una esfera, ¿sí?, que está apoyada sobre un cilindro. Acá en la vista de planta se ve esta circunferencia corresponde a la esfera, esa circunferencia corresponde al cilindro que está en la parte de abajo, y además tiene un cono truncado hueco al que se le puede acceder a la cúspide, ¿sí? Es un cono bastante bajito, entonces se le puede acceder a la cúspide. Y aparte, en la parte de afuera del cuerpo, independiente del cuerpo, tenemos un prisma, ¿sí? Un prisma de base cuadrada. Acá en la vista de frente pueden ver la altura, ¿sí? Y en la vista de planta pueden ver las dimensiones. Entonces, yo les digo que lo mejor que podemos hacer con esto es plantear en dos hojas las proyecciones y la perspectiva, ¿tá? Entonces la perspectiva, por ejemplo, la proyección la podemos dejar de la misma medida que está acá. Capaz que la podemos hacer un poquito más grande, ¿sí? ¿Cuál es la mejor vista lateral? ¿La izquierda o la derecha? Siempre la vista que me muestre la intersección de frente o el seccionamiento es la mejor vista. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Mirarlo por acá el cuerpo y representar esta vista lateral, ¿sí? Eso siempre es lo más conveniente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero dibujamos la charnela y empezamos a proyectar para poder dibujar la vista lateral. Esta es la línea de tierra. Proyectamos esta línea. Y con eso dibujamos una primera cara del prisma, ¿sí? Proyectamos esta otra línea. Y acá tenemos la otra cara del prisma. Y con esto la tapa. Y ahí tenemos la vista lateral del prisma, ¿sí? En el caso del conjunto es bastante sencillo trabajar en proyecciones, ¿sí? La perspectiva se complica un poco. Y vamos a hacer la vista lateral de la perspectiva. Bueno, es una figura bastante simétrica, entonces la vista lateral se va a parecer bastante a la vista de frente, solo que lo tenemos que ubicar bien. Entonces, para ubicarlo bien, por ejemplo, podríamos trasladar el eje de esta figura hasta ahí, y de ahí la silueta. Todo esto se va a repetir en la vista lateral, todo menos en la intersección. Entonces trasladamos esto otro, y algo así va a quedar la vista lateral del cuerpo, ¿sí? Antes de la intersección. ¿Qué les parece ahí la escala? ¿Podríamos hacerlo un poquito más grande o ya está? No, está bien, profe. A ver, veamos qué pasa si lo ponemos en 1,5. Lo desplazo acá un poquito. Y lo ponemos en 1,5. Toda la mierda. Bueno, lo dejamos como está. Ahí entonces la misma escala que la hojita 4 son las medidas con las que vamos a trabajar. ¿Estamos entonces con las proyecciones? Bueno, ¿cómo hacemos la perspectiva? ¿Se acuerdan cómo han hecho conjuntos de cuerpo en años anteriores? ¿Cómo hacía para poder ubicar en perspectiva un conjunto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Buscar un punto medio. ¿Buscar un punto medio de qué? Entre todos los cuerpos. Entre todos los cuerpos, a ver. En el eje. Esté en el eje. Vertical. Acá. No, del medio. ¿Del medio de la de qué? De todos los cuerpos. A ver, róncalo. Empezaron.
El compañero dice que tenemos que buscar un punto medio. Y acá sale el cono, sale la esfera. ¿Y eso me busca la perspectiva? Sí, tengo que encontrar eso. Bien. Para ahí hacer. Ok. ¿Qué más se le ocurre? A excepción del prisma. Claro. Ese es el tema. Nosotros tenemos que ubicar las dos figuras. Hay que buscar un factor de escala, pero ya no es una figura sola. ¿Tá? Ya son dos figuras. Entonces lo que se suele hacer en este tipo de ejercicio es tratar de dibujar un rectángulo que sea más grande que cada una de las dos piezas en la vista de planta. Y a ese rectángulo trata de llevar la perspectiva. Entonces sería algo así. Dibujar un rectángulo más o menos que tenga esta medida, ¿sí? Y a ese rectángulo lo trato de ubicar en la vista de planta. Lo que estoy tratando de hacer es buscar el factor de escala, ¿sí? Yo capaz que puedo elegir un factor de escala y dibujar la esfera como dice el compañero primero, pero no sé si me va a entrar el prisma. Entonces, para asegurarme de que me entren las dos piezas, lo que trato de hacer es buscar mejor una figura que tenga esa dimensión en planta. ¿Está? Voy a dibujar un rectángulo grande que tenga esa dimensión. Y en la vista de frente tengo que hacer lo mismo. Tengo que buscar un rectángulo que pueda inscribir a las dos figuras. Entonces hacemos ese rectángulo. Está con rojo. ¿Sí? Fíjense que dentro de ese rectángulo rojo quedan inscriptas tanto la esfera y el cilindro como el prisma. Entonces ahora yo sí trato de ubicar esa figura dentro de la perspectiva. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero vamos a tomar la medida de esto. Ustedes me van a ayudar a elegir el factor de escala. Fíjense, el prisma tiene 80. No sé cuánto tiene el cilindro, no me interesa. Me interesa cuánto tiene el prisma nada más. De profundidad tiene 120 y de altura tiene más o menos 80 también. Entonces esa figura es la que yo voy a tratar de ubicar en la perspectiva. Entonces vamos a la perspectiva. Dibujamos primero la línea vertical, después la línea horizontal, la línea de 7, y la línea de 42. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Yo sé que o aparentemente a ustedes les gusta más la vista, pero la perspectiva que represente mejor la vista de frente. ¿Sí? ¿Eso qué vendría a ser? Que a esta cara, a ese rectángulo, lo ponga entre la línea vertical y la línea de 7 grados. Podría ser. ¿Sí? Pero fíjense, como esta figura... Sería más conveniente que uno esté al lado del otro, que más que uno esté al lado del otro. Es que uno está atrás del otro, digamos. Entonces, si yo elijo esa vista de lo que estamos hablando... Desde el costado. Claro. Desde el lado que se ve, no se va. Claro, eso sería mejor. Entonces, en ese caso, va a pasar lo que en el ejercicio anterior, la vista lateral es la que representa mejor la perspectiva. Pero bueno, eso es mejor porque tengo un cuerpo que está detrás del otro. Entonces mejor vamos a elegir esa vista. ¿Qué vamos a hacer entonces? Este lado, el que mide 120, lo vamos a poner sobre la línea de 7. Y este lado, queda acá atrás, lo vamos a poner sobre la línea de 42. ¿Está? Entonces, empecemos poniendo los 120 a ver cómo andamos el factor de escala. Acá pongo 120. Queda por ahí. ¿Sí? Y la otra medida es 80. Sí. ¿Pongo 80 acá? No, 40. Bien, pongo 40. Entonces vamos a poner 40 de este lado. Y ahí más o menos queda la figura y de altura tiene
81, bueno, podemos poner 80 porque esto es aproximado. Entonces ponemos 80. Entonces, ahí fíjense cuál es la idea de dibujar entonces el rectángulo este, que toda la figura quede metida dentro de este rectángulo. Entonces ahí ya no me preocupo por dibujar una cosa y que después cuando termine de dibujar no me entre la otra pieza. Acá se supone que si hago todo esto, al final tiene que entrar todo. Pero bueno, a ver, ustedes me van a decir qué les parece, si está bien la escala. Sí, está muy chiquito. Al re chiquito. ¿Cuánto creen que quedaría? 1,5. A ver, elijamos 2 porque 1,5 es más difícil de calcular. A ver, pongamos acá y pongamos el doble. Ahí está. ¿Qué opinan? ¿Entra el doble o no? A ver, la figura... A ver, la figura va a ser un poco más chico. Sí puede entrar. La figura va a ser un poco más chica que esta. ¿Está? O sea, si entra el prima este, la figura va a entrar seguro. Y veamos, si la puedo correr y ubicar en algún lugar para que entre. Mira, si entra. ¿Está? Entra perfectamente el doble. Y la verdad que si yo tengo que elegir factor de escala 2, 1,5, elijo 100 veces 2. ¿Está? Porque es más fácil duplicar o multiplicar por 1,5. Entonces mejor trabajemos con esa medida. Ahora, tengo que tratar de no perderme. Ese prisma entonces va a ser la caja donde viven las otras dos figuras. Y este punto de acá sería, ¿cuál punto acá en esta perspectiva? Tipo en la esquina inferior izquierda de la vista de superior. O ese. Ese es el punto. ¿Sí? Y pongamos un numerito. Cerca. Ahí. Ese va a ser el puntito 1. Lo vamos a poner acá. ¿Está? A no perderse con eso. Por eso le digo, capaz que se complica un poco. De hecho, podríamos hacer otra vista, otra representación. Pero esta me parece que es la mejor. Ese punto 1 entonces, ese punto de ahí atrás. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Conociendo el punto 1, tengo que ubicar este prisma. Y fíjense que ese prisma está ubicado sobre esta misma línea. Perdón, sobre esta misma línea. Estoy marcando bien ahí. Y esa línea es esta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar esta medida. Ahí, 27,57, multiplicarla por 2, dividirla en 2, o sea que va a quedar igual, y ponerla sobre la línea de 42. Entonces acá vamos a poner 27,57. Vamos de nuevo. Ángulo 138, 27, 57. Ahí, en ese punto, ahí va uno de los puntos del prisma. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner una línea vertical que sea una de las caras del prisma. Una arista, perdón, del prisma. Y ahora tengo que ver cuánto mide de ancho. De ancho mide 37,5, lo multiplico, lo divido, me queda 37,5. Entonces acá vamos a poner 37,5. 138, 37,5. Y ahí tengo la otra cara del prisma. ¿Sí? Y de ancho, bueno, 37,5 por 2. ¿Cuánto es 37,5 por 2? A ver si me ayuda. 75. Bien. Entonces, 75. Y ahí tenemos la base del prisma.
Y vamos a ver la altura. De altura tiene... ¿A dónde está la altura del prisma? Acá. ¿Sí? 75 de altura. ¿Cuánto vamos a poner acá? 150. Ahí está la altura. Directamente copio esta cosa arriba y ahí tengo el prisma. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿No se han perdido? ¿Les parece muy difícil? ¿Les parece difícil o fácil? Profe, ¿por qué usa 150 de la altura? Porque ahí le he medido, ¿está? Tiene 75, acá la marco en la vista de frente. Entonces, bien, ahí tenemos entonces el prisma, ¿está? Ahora tenemos que ubicar el centro de la otra figura. A ver, ¿quién quiere pasar para decirme qué medida tengo que tomar para dibujar el centro de la otra figura? De la esfera, con el cilindro y con toda la historia. Conozco el punto 1. Sí, sí, pase por la izquierda. Conozco el punto 1 y quiero ubicar el centro de la esfera y el cilindro. Buscaría este punto. A ver, puede correrse un poquito para mostrarle a los chicos, contarle a los chicos cuál es la medida que tomar. De este punto, Sí. a esta línea, Ajá. y la medida que queda acá. ¿Desde dónde hasta dónde? Hasta, a ver, toma la medida que queda acá. Pero esta medida, este punto no lo conozco. El cuadrado este, Sí. este sería esta. Mire. La bajamos por el segmento Sí. de acá, hasta esta línea, y ahí nos va a dar cuenta dónde está la línea, dónde está ese punto, Perfecto. y lo movería en la medida que sea esto. Bien. Bueno, y ahí lo ahora te la digo, puede ser. A ver, ¿qué dice usted? ¿Qué otra medida podemos poner? Puede ser. Hasta acá. Sí. Perfecto. También, esa podría ser otra. ¿Tá? Como ustedes se ubiquen, se paran en algún punto que conozcan, que les resulte familiar dentro de la perspectiva, y a partir de ese punto se mueven hacia el otro. A ver, yo conozco el punto 1, que es este, ¿sí? Una forma podría ser tomar esta medida y ponerla de acá para allá y tomar esta medida. A ver, yo me perdí. Esta medida de acá para allá y tomar esta medida y ponerla de acá para atrás. Entonces hago eso, esto, y ahí ubico el punto donde dibuja el esfera, el cilindro, todo lo que falta. Entonces vamos a hacer eso. Partiendo del punto 1, a ver cuánto mide esto. ¿Cómo? Y también podría sacarlo desde la mitad. ¿Desde la mitad de qué? Porque el radio del cono. El radio del cono. Digo, el circulito es en la entrada de la mitad del rectángulo. Perdón, nada. Ahí estamos, entonces. Ya. 82,25 es la medida que mide la distancia que hay entre el centro, de centro a centro. ¿Tá? Entonces, ¿qué medida voy a poner acá en la perspectiva? A ver si ustedes me dicen. 165. A ver, presten atención. 175,5. Va, pónganse de acuerdo. ¿Qué medida es? 82,5. Ah, pues ¿Cuánto quedaría entonces? 175. ¿Cuánto? 175. 175. 65. Ah, perdón, 65. Ahí está. ¿Está bien ese punto? Tengo que dividir a la mitad. ¿Seguro? Me parece que estoy haciendo cualquier cosa.
¿Tengo que ir sobre 7 o sobre 42? No, tiene que ser sobre 7. Claro. Claro, chicos, tiene que ser sobre 7. Sobre 7 tengo que poner 165. Entonces, claro, iba a terminar en Narnia. Necesitaba un ropero o algo para ubicar Narnia. Ahí está, esa medida, esta es 165. Y la otra que necesito es desde acá hasta acá. ¿Sí? A ver, ¿qué hago con esa medida? 38. Sí, señor. 38,82, así como está. Pongo acá 138. ¿Cuánto era? 38,82. Bien, 38,82. Y sobre ese puntito vamos a mover esta línea y me queda ahí. Entonces, ¿qué es lo que acabo de encontrar? El centro de la esfera y del cilindro. ¿Sí? Ahí, en ese lugar, está el centro de las dos figuras. Todavía no encontramos el centro de la esfera. Es verdad, todavía no me encontré el centro de la esfera, estamos en el centro del cilindro todavía, pero sí tenemos el eje. ¿Está? Acá entonces está el eje del cilindro y de la esfera. Bien, ¿qué más? ¿Qué hago ahora? Encontramos el centro de la esfera. Bueno, a ver, yo voy a poner esto acá para que quede clarito. Este es el punto 2. Entonces vamos a encontrar el centro de la esfera. ¿Cómo? ¿Cómo encuentro el centro de la esfera? Desde el punto medio Medimos el hasta radio de... ¿Mido qué cosa? El radio. desde el punto medio hasta la circunferencia. El El radio. punto La medio, circunferencia será el radio. el radio, claro. Claro, y de ahí lo levantas. Claro, y de ahí lo levanto. Bien, bueno, veamos cuánto mide el radio de esto. El radio de esta figura es 37,5. Entonces, ¿cuánto tengo que levantar acá? 37,5. ¿Ah? 37,5. ¿Y cuánto queda? Ah, A ver. ¿Cuánto queda? 75. ¿Cuánto? 75. 75. Ahí está. Bien, ese es el centro de la esfera entonces. ¿Y qué hago con ese punto? ¿Qué dibujo ahí? Ahí vamos a dibujar una elipse. Claro. Bueno, a ver, esbocemos una elipse acá. Más o menos. Así. Vamos a dar la vuelta. Y esa elipse me tiene que quedar acá con este radio. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Y ahora, ¿qué más? Otra elipse. Bueno. 47 y una elipse de 42. Bien, perfecto. Hacemos otra elipse acá. Ahí. Y dibujamos otra elipse más con eje 42. Bien. Ahí más o menos entonces me quedaría el volumen del cuerpo completo, digamos. Sí, por supuesto que tiene un montón de detalles, por supuesto que tiene un montón de figuritas adentro, pero esto es lo primero que tienen que hacer cuando trabajan con conjunto. Primero ubica un prima grande, después ubica adentro las piezas, o al menos los volúmenes, y una vez que ya estoy seguro de todo eso, hago mis comprobaciones, tomo las diferentes medidas, recién me voy a hacer todos los detalles de adentro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si me pongo a hacer elipse, me pongo a marcar que el cilindro, que la cosita esta, y después me doy cuenta que la distancia relativa entre los dos cuerpos está mal, tengo que borrar un montón de cosas. ¿Tá? Entonces no hago ninguna elipse hasta que no estén seguros de que la distancia entre los dos cuerpos y que el cuerpo les quede bien dentro de la hoja y todo eso esté bien cerradito y bien clarito. ¿Sí? El cono estaría dentro de la esfera. El cono está dentro de la esfera. ¿Sí? Ahora yo tengo que ubicar
prisma, fíjense que, Bueno, tocamos 26. el cilindro, fíjense que justo coincide con el diámetro de la esfera, pero a esta altura. ¿Está? Y la base del cilindro sería del cono también. Y encima la base del cono, entonces tengo dos posibilidades. Tomo la medida esta, el radio, y trato de dibujar una elipse que tenga esa medida, o si no, ¿qué otra cosa puedo hacer? Sería lo más conveniente. La base para arriba, la medida. Tomo esta medida, bien, ubico ese punto. Y de ahí, bueno, trazo el 42 y la que choque con Perfecto, muy bien compañeros. ¿Cuál sería la idea entonces? Ahí tengo la esfera, ¿está? Entonces, como ya tengo trazada la elipse con eje a 7 y con eje 42, mejor tomo la medida de la altura del cilindro, trazo una línea de 7 que choque con la elipse, trazo una línea de 42 que choque con la elipse, y ahí ya tengo el radio, ¿sí? Y con eso me aseguro que el mismo diámetro que tiene la esfera a esa altura va a ser el diámetro del prisma. Entonces, vamos a poner eso ahora en castellano. sabe tan bonito cuando termine, pero va a ser tan... Va a ser un lío, por eso les digo, no se confíen con este práctico, no porque sea tan laborioso, sino porque tiene un montón de cositas que tienen que ir resolviendo. A ver, esta es la línea de 42, ¿sí? Más o menos, o sea, está aproximado, no se olviden que está aproximado. Entonces, esas dos líneas la traslado a la altura. A ver, lo hagamos bien. ¿Cuánto tiene de altura esto? Tomamos la medida de la altura, 18,75. ¿Cuánto pongo en la altura en la perspectiva? ¿Cuánto pongo? 37,5. Ahí, ¿sí? Y ahí en ese punto voy a llevar esta línea que necesito. Entonces bajo esto hasta ahí. Y fíjense que ahí a donde esas líneas se crucen con las elipses que ya tengo dibujadas, ahí tengo y esa va a ser la base de toda la figura. Entonces mucho cuidado con eso, chicos, no se pongan a medir el radio en las proyecciones porque le va a quedar cualquier cosa, no van a coincidir, ¿está? Entonces ahí con esos 4 puntos puedo trazar una elipse con eje vertical y ahí recién voy a tener la base del cilindro. Y después en algún lugar, bueno, para hacer la tapa del cono truncado. Ah, y encima tiene la intersección. Y aparte tiene la intersección. Ay, no. Profe, la intersección intersecta todo, ¿verdad? Sí, la intersección intersecta las dos figuras. Entonces, La esfera y el cono. tenemos que ubicar acá primero, en este plano diametral, coincidente con ese, tenemos que dibujar la superficie de intersección. ¿Ah? Entonces, por coordenada, vamos a ubicar el puntito y con eso dibujamos una elipse que nos vaya a intersectar, ¿sí? Nos tendría que quedar más o menos una cosa así, fíjense. A ver, un momentito que estoy en 0,5 más o menos, ¿no? Por ahí. Supongamos que esta sea la figura. Va a quedar más o menos por acá. ¿Sí? Entonces, con esa elipse puedo intersectar la esfera. Pero esa elipse no me sirve para poder intersectar el prisma. Entonces, para eso estamos haciendo desplazamiento de eje. Y para eso este ejercicio, ¿sí? Este ejercicio, porque acá, ¿qué es lo que hacemos? Ubicamos la elipse en una cara y después la tenemos que ubicar en la otra. Y para eso tenemos que tomar la distancia que recorre esa circunferencia. Entonces, eso mismo vamos a hacer acá. Tenemos que tomar la distancia que hay entre este plano. A ver para que quede claro. Ese plano y este. Entre esos dos planos tengo que tomar la distancia y esa distancia es la que se tiene que correr
esta figura. ¿Sí? Y tiene que quedar más o menos por acá. Y después tengo que tomar el ancho del prisma y esa distancia a la que la voy a volver a correr, y ahí recién con esas dos figuras voy a poder intersectar cada una de las caras del prisma. ¿Está claro? Entonces algo así tendría que quedar la figura. ¿Alguna duda? Profe, para hacer el